habíamos quedado, estábamos con lo de los betas, ¿eso se entendió entonces, lo de los betas y los K? Bien, o sea, con eso estaríamos más o menos completando los aspectos termodinámicos, digamos, básicos del equilibrio de formación de complejos. ¿Está bien? O sea, lo que tiene que quedar claro es que son efectivamente reacciones de equilibrio con constantes muy favorables. Eh, Bien, y ahora una mencioncita muy chiquitita a algunas cuestiones cinéticas y sobre todo a algunos temas de, más que nada de léxico, que por ahí está bueno que puedan manejar. También esto está sacado del Petrucci. Fíjense, aquí hay unos ejemplos, la imagen está horrible, no sé por qué, pero está así en el Petrucci que tenemos, en la versión que tenemos. Eh, Son 4 botellitas, digamos, que muestran colores diferentes. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que los compuestos, que los complejos en particular de los metales de transición tenían colores muy bonitos porque absorben en el visible? Eh, y bueno, y fíjense, acá tenemos 2 reacciones que involucran al cobre en particular. La primera tenemos el tetraacuo cobre 2+, el catión, que cuando uno lo trata en presencia de amoníaco, en exceso, suele dar este complejo de color azul intenso, que es el tetramín cúprico. Acá obviamente lo que se está escribiendo, disculpa, falta la doble flecha del equilibrio, pero eso lo copié así del Petrucci, pero falta la doble flecha, y esta sería la constante de formación global. ¿Está bien? Salen 4 aguas, entran 4 amoníacos, ¿sí? Bien, abajo aparece otro ejemplo donde intercambia moléculas de agua, el complejo, salen moléculas de agua y entran aniones cloruro. Obviamente cambia la carga, ¿por qué? Porque los cloruros tienen carga negativa, ¿no? El cobre, el cation cobre, tiene carga +2, pero tenés 4 cloruros, así que la carga total del complejo es -2. Tetracloro cuprato sería este. Bien, y este es amarillo. Este es un complejo amarillo que bien podría ser este o este. Acá dice, los iones complejos en los que los ligandos pueden intercambiarse rápidamente, aparece la palabra rápido, un término cinético, se dice que son lábiles. Lábiles. Esa palabra la van a escuchar mucho de aquí en materias futuras, fundamentalmente supongo que en orgánica y todo eso. Pero cuando uno habla de labilidad, está hablando en términos cinéticos, ¿sí? Cuando yo digo que es algo, en este caso, que por ejemplo hablamos de ligandos lábiles, significa que salen y entran fácilmente, que se intercambian fácilmente, rápidamente, más que fácilmente, rápidamente, que esas reacciones son rápidas. ¿Está bien? En el caso de los complejos, de estos complejos de cobre con agua, con amoníaco y con cloruro, eh, son todos ejemplos de ligandos que son lábiles. O sea, la idea es que se intercambian rápidamente. Rápidamente intercambia agua por amoníaco, intercambia cloruro por amoníaco o agua por cloruros. Es un término ya cinético. Y fíjense lo que dice acá el epígrafe de la figura, dice: el intercambio de ligandos en la esfera de coordinación del cobre 2+, tiene lugar muy rápidamente, rápido. La disolución del extremo izquierdo, esta, se ha formado disolviendo sulfato de cobre en ácido clorhídrico concentrado. Su color amarillo es debido al ion al tetraclorocuprato. Al añadir una pequeña cantidad de agua, la mezcla de los iones, o sea, de los complejos de cobre con agua y de cobre con cloruro, existe eso, proporciona un color amarillo verdoso, más tenue. O sea, lo que me está diciendo es que al agregar agua, bueno, entonces hay algunos cloruros que van a ser intercambiados por moléculas de agua. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. Y eso lo veo porque veo un cambio de color. Proporcionando un color amarillo verdoso, que es este que está acá. Después dice,
Cuando se disuelve en agua sulfato de cobre, se forma una disolución azul clara que corresponde al tetraacuo cobre 2+. Eso ustedes lo vieron cuando hicieron el primer TP de química general, que disolvían sulfato de cobre en agua, creo en un momento. No cuando calentaban, cuando disolvían después. Ese color celestito tan característico de las soluciones de cobre, ¿sí? De cobre 2+ en agua, en realidad responde a un complejo que absorbe en el visible que tiene esta estructura. Es el tetraacuo cobre 2+. Las moléculas de amoníaco desplazan fácilmente a las moléculas de agua como ligandos y proporcionan un color azul intenso, que es este que está acá. ¿Sí? Pero estos equilibrios son muy rápidos, ¿sí? Esto es algo que siempre hacemos en el laboratorio, agregamos un poco de amoníaco y rápidamente, es casi instantáneo el cambio de color. Eso me está diciendo, ¿sí?, de que son complejos lábiles, que se intercambian muy rápidamente, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de labilidad, estoy hablando en términos cinéticos, términos de velocidad de reacción. Bien, disculpen. Siguiente. Y acá otro ejemplo, porque se imaginan que si hay algunos que son lábiles, habrá otros que no lo son. Y esos que no lo son se llaman inertes. Y acá hay un ejemplo de unos complejos de cromo. Dice, en disoluciones recientemente preparadas de tricloruro de cromo, el ion que tiene esta estructura, trans, porque ¿se acuerdan trans, cis trans? O sea, hay dos cloruros enfrentados en un complejo de geometría plana o cuadrada, y dos de agua, y después hay dos moléculas de agua más en los extremos, porque es octaédrico en realidad. Produce un color verde, ¿no? Dice acá. O sea, es esta imagen que está acá. ¿Sí? Esto se debe a un color que es típico, digamos, de las sales de cromo 3 en agua, suelen tener este color medio ácido, verdoso, pero dice que gradualmente se vuelve violeta, dice. Ya me está diciendo, ya no es tan rápida la cosa, ¿no? Este cambio de color procede del intercambio muy lento de ligandos de agua por cloruros. Un ion complejo que intercambia ligandos lentamente se dice que es inerte. Es decir, independientemente de los valores de las constantes termodinámicas de formación, que seguro son grandes, ¿sí? Estos términos, hablar de lábil o hablar de inerte, hace referencia a la velocidad con la cual esas reacciones de intercambios de ligandos ocurren. ¿Está bien? Y eso, bueno, va a depender de los complejos, va a depender de los ligandos, de los cationes, de un montón de factores que nosotros para nada vamos a discutir en este curso. Pero entonces, en este caso de estos complejos de cromo 3, o sea, estamos hablando de ligandos inertes. ¿Inertes por qué? Porque la cinética de intercambio de ligandos es lenta. En el caso de esos complejos de cobre que veíamos en la diapo anterior, hablamos de lábiles porque las cinéticas de intercambio son rápidas. ¿Está bien? Entonces, guarda con estos términos porque en química estos términos tienen una definición muy específica. ¿Está bien? Cuando uno habla de lábil o de inerte, está hablando siempre, para un químico, uno está hablando en términos cinéticos, ¿sí? Cuando hablamos de estable o favorable o estable generalmente o inestable, estamos hablando en términos termodinámicos, ¿sí? Puede haber complejos que sean, digamos, estables, ¿sí? Pero cinéticamente, e inertes, ¿sí? O sea, ¿qué significaría eso? La constante de formación es muy grande, pero ¿qué pasa? Pero el equilibrio de intercambio de ligandos lleva mucho tiempo. La reacción es lenta, entonces hablamos de inerte. ¿Está bien? ¿Se entienden esos conceptos? Y acá había algo que, esto lo tomé del Basolo y me parece interesante, a ver si entendemos un poquito estas ideas. Fíjense,
Este dibujito que está acá, esta representación que está acá, lo que muestra es, ¿se acuerdan esos gráficos que veíamos, que creo que los veíamos en cinética, cuando veíamos, digamos, reactivos que evolucionan a productos y veíamos esa curva y decíamos el máximo de la curva generalmente corresponde a algún complejo activado, ¿sí? Y que esto era la barrera cinética. ¿Se acuerdan de eso? De esas expresiones que veíamos en cinética. Creo que las vimos en cinética, si yo mal no recuerdo la explicación de Andrea. Entonces, lo que quería hacerles hincapié es en esto. La transformación, digamos, la energía, la diferencia de energía entre reactivos y productos, ¿sí? Es un término termodinámico, ¿sí? Esa diferencia es termodinámica, es el delta G y tiene que ver con la constante de formación del complejo. Sin embargo, esta barrera, ¿sí? Esta curva de reactivos a lo que sería el máximo de la curva, ¿sí? Que correspondería a la formación del complejo activado, esto es cinético, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Pero fíjense, me gustó la discusión que hacía el Basolo y Johnson acá, dice lo siguiente: en el capítulo 5, que era el capítulo anterior, discutimos la estabilidad de compuestos de coordinación. Estabilidad, o sea, discutió termodinámica, constantes, ¿sí? De equilibrio. Ahora, en este capítulo 6, dice, se considera la velocidad de reacción o la habilidad. Dice, es importante recordar que estos términos se refieren a fenómenos diferentes. La estabilidad de un complejo depende de la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. O sea, es esto que yo les marqué acá, ¿sí? Termodinámica. Un compuesto estable tendrá una energía considerablemente menor que sus posibles productos. Está bien, sí, cuando es estable esto sería al revés, digamos, pero bueno, está bien, sigue siendo termodinámica. Ahora, la habilidad de un compuesto depende de la diferencia de energía entre el compuesto, acá, ¿sí? Y el complejo activado, o sea, esta barrera, que es lo que llamábamos barrera cinética. ¿Está bien? Si su energía de activación es grande, la reacción será lenta. Eso se traducía, ¿se acuerdan? En que tenía una constante cinética, ¿se acuerdan de la constante específica de velocidad? Va a ser una constante pequeña. O sea, si la energía de activación era grande, como eso era una barrera cinética, ¿se acuerdan la ley de velocidad? Eso se va a ver reflejado en el valor de la constante cinética, de la constante específica de velocidad. La constante específica de velocidad va a ser chica, ¿sí? Aquí, como siempre en general, si uno quiere acelerar la reacción, una posibilidad es calentar, porque la temperatura, como ustedes saben, acelera la velocidad, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos de la teoría de Arrhenius, ¿sí? Y si no, si uno quería actuar sobre esta energía de activación, lo que podía hacer era agregar un catalizador. O sea, si bien los complejos se usan muchas veces como catalizadores de muchos procesos tecnológicos, pero a su vez para obtenerlos también se pueden usar catalizadores. Si yo uso un catalizador, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Operando sobre la energía de activación, proponiendo un camino alternativo con una menor barrera cinética. ¿Se entendió esto? Simplemente es ponerlo en términos de complejos, algo que ustedes ya saben, que ya lo vimos en una parte en termoquímica y la otra parte en cinética. Nos sirve de repasito. ¿Se entendió hasta acá? ¿O quieren que repito algo? No hace falta. Todo esto ya lo requete saben. Salvo inerte y lábil, todo lo demás me parece que es tema conocido. Y ahora vamos un poco a reacciones de complejos, en particular a reacciones ácido-base, y lo que vamos a ver es hidrólisis de cationes, ¿sí? Esta figurita también está, creo que se las puse, está en la guía de laboratorio, y la tomé obviamente del Petrucci, porque me parece que es bastante gráfica. A ver, miremos un poco esta reacción que está acá.
¿Qué tenemos del lado de reactivos? El complejo hexaacuo hierro 3+, ¿sí? Con su geometría octaédrica, ¿sí? Y en particular, digamos, está desplegada aquí una molécula, la estructura de la molécula de agua, ¿no es cierto? Aquí tienen la figurita de cómo sería el complejo si tuviéramos modelitos para hacer los modelos moleculares. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Este complejo, ¿sí?, puede transferir un protón de una de las moléculas de agua que forman parte de la esfera de coordinación a otra molécula de agua del bulk, del solvente, digamos, del seno de la solución. Y si hace eso, ¿qué es lo que pasa acá? Esa ruptura que se produce del enlace aquí es una ruptura que deja el par de electrones sobre el oxígeno. Es decir, que aquí quedó un oxidrilo, ¿sí? Y si quedó un oxidrilo, entonces la carga bajó. Era +3, pero ahora es +2. ¿Está bien? Porque quedó el par de electrones. Y acá, esta molécula de agua se comportó como una base, aceptó un protón y se formó hidrógeno. Ahí el signo más va afuera, ¿no? Está chispoteado eso. Entonces, si yo miro esta reacción, escrita ahora así como en un renglón, lo que está pasando, interpretándola en términos de teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, es que este acuo complejo se ha comportado como un ácido, le ha transferido al agua un protón. El agua actúa como base y acepta ese protón. El ácido, que escribí acá en rojo, ácido 1, al transferir ese protón, digamos, forma esta estructura, que es la base conjugada, y el ácido conjugado de la base agua es el hidrógeno. Resulta que busco en tablas y me encuentro que la constante para esta reacción, que es una constante de acidez, porque en definitiva este complejo se está comportando como un ácido, tiene un valor de 9 por 10 a la menos 4. A ver, hoy que estamos mirando constantes, ¿qué les parece? Este valor de constante, ¿a ustedes qué les está sugiriendo? A ver, uno cuando tiene que mirar valores de constantes, está bueno que trate de comparar con cosas... Con la constante que está abajo. No, porque lo de abajo también es nuevo. Comparemos con algo conocido. Si acá me dicen, si yo estoy hablando de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, ¿por qué no vamos a la tabla de datos y buscamos valores de constante de acidez? Sí, ¿no? Que es lo que vimos y hicieron en el parcialito anterior y estuvimos viendo en igual, profe, disculpa que le interrumpa, hay algo que me confunde porque A ver. Abajo se está formando el hidróxido de hierro, entonces es como... Espera, no, no miremos abajo todavía. Ah, perdón. No miremos abajo, porque déjenme que los guíe, porque si no, sí se van a confundir. Déjenme que los lleve la manito por ahora. Vamos pasito a pasito. Miremos, yo quiero que vean esta reacción que está escrita acá, quiero que miren este valor de constante y quiero que me digan algo, me emitan una opinión sobre este valor de constante que está acá. Entonces, lo que yo haría sería, si esta es una constante de acidez, porque ¿están de acuerdo que el hexaacuo hierro 3+ se está comprobando como un ácido? Sí, sí. Ok, entonces vayamos y comparemos con valores de constante de acidez. Con un ácido débil. Dale, dame uno. Y por ejemplo el acético. Dale. Sí, el acético es 1,8 por 10 a la menos 5. O sea, ¿es más ácido o menos ácido? ¿Más fuerte o menos fuerte que este? ¿Qué valor dijo, profe? 1,8 por 10 a la menos 5. Y este es más grande. Este es más grande. Entonces, a mayor Ka, mayor grado de hidrólisis, ¿puede ser? Sí, mayor acidez. Está bien, es hidrólisis, pero mayor acidez. ¿Sí? O sea, lo que debería llamarnos la atención de esto es que vos tenés una solución de hierro +3, ponele que disolviste nitrato férrico en agua, ¿está bien?
Y de acuerdo a esta reacción, a este equilibrio ácido-base, ¿sí? Con este valor de constante, por supuesto depende de la concentración de hierro más 3, pero la solución me va a dar ácida. Si vos disolvés acético en agua, la solución, digamos, si disolviste una cantidad razonable, la solución es ácida. Como el vinagre. ¿Sí? Y esta también. A ver, Cintia, fíjate que estamos hablando de que está cediendo un protón. Sí, no entienden por qué, tiene que ver con el pH. Claro, lo que estamos viendo, chicos, ahora, es que volvemos a ácidos y bases. O sea, miren formalmente esto. Cedió un protón. Si cede un protón, es un ácido de Bronsted. ¿Sí? O sea, este acuo complejo se está comportando como un ácido de Bronsted, cediéndole un protón al agua. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que la constante de acidez es como la del fluorhídrico, del orden de la del fluorhídrico, es más grande, un poquito más grande que la constante del ácido acético. Es decir, este es un ácido débil, se está comportando como un ácido débil. ¿Sí? Sí. Es sobre lo que les quiero llamar la atención. ¿Sí? Que estos valores de constantes no son para nada despreciables en términos de equilibrio ácido-base en solución. ¿Sí? Compárenlo con KW, 1 por 10 a la menos 14. Y este valor es 10 órdenes mayor prácticamente. Sí, sí. ¿Está bien? O sea que efectivamente, entonces, estamos frente a un fenómeno que no podemos dejar pasar por alto, que es el fenómeno de la hidrólisis de los cationes. ¿Sí? Lo que creo que es Cintia, que después de, no sé quién hablaba después, es cierto, lo que sucede es que vos tenés 6 moléculas de agua. Entonces, y cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Entonces, en realidad, este que actuó acá como base podría, en una segunda etapa, también ceder otro protón más. La constante es un poco más pequeña, ¿está bien? Pero fíjense que se sigue comportando como ácido también. ¿Sí? O sea, estos son equilibrios sucesivos. ¿Sí? Cada vez es más ácido. No, cada vez es más ácido, no. Fíjate que las constantes sucesivas en general son más pequeñas. No, sí, cada bueno, vez. digamos, Pero es más ácida la de arriba que la de abajo, pero es lo que me confunde. A medida que va cediendo protones, ¿no debería ser cada vez más ácido? Lo que pasa es que no te olvides que esta especie que vos tenés acá, la que está actuando como, o sea, que actúa como ácido en la segunda reacción, es producto en la primera. O sea que lo que vos tenés digamos, de esta especie acá, es lo que se formó acá. O sea, vas a tener una resultante de todos estos procesos en la solución, que lo que es importante es que te va a dar ácido. La solución va a ser ácida, ¿está bien? Aquí les transcribí de la tabla de datos los valores, después de la tabla 16, que creo que es la de ácidos, la de constantes de acidez, de ácidos débiles, inorgánicos típicos, ustedes tienen una tabla que es de constantes de acidez de algunos cationes y algunos ácidos con los fines comparativos. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos esta tabla? Los valores lo que dice acá, especie, se refiere al acuo complejo respectivo. A ver, busquemos a este que teníamos recién, hierro 3. ¿Dónde está hierro 3? Acá, hierro 3. Fíjate, o sea, esto que dice acá, hierro 3, ¿qué es? Es el hexaacuo hierro 3. ¿Se entiende? Sí. Porque el hierro 3 solito, primero que no existe en agua, y segundo que eso no es ácido en términos de Bronsted y Lowry. ¿Está bien? O sea, la tabla está abreviada, omite poner los acuocomplejos, pero todo esto se refiere, en el caso de los cationes, a acuocomplejos, ¿sí? Y la otra cosa que tiene esta tabla, que para ustedes es una complicación, pero bueno,
es que los valores que están dados no son los valores de las constantes de acidez, sino de los de menos el logaritmo de la constante de acidez. Es pK sub A. Es menos el logaritmo de K sub A. Entonces, volviendo al caso del hierro, el pK sub A es 2,46. ¿Me calculan K sub A, si son tan amables? A ver si me da el valor que estaba ahí. De hidrógeno. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Sí? P es un operador matemático. Un operador matemático es algo que te dice, haz esta cuenta. ¿Cuál es la cuenta que hay que hacer cuando uno ve P en química? Exactamente. Menos logaritmo. Toma el logaritmo en base 10 y cámbiale el signo. Entonces, si vos tenés ahora en vez de pH, si tenés pOH, es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y si tenés pK sub A, es menos el logaritmo de K sub A. Es eso. ¿Sí? ¿Por qué se usa? Porque los números son fáciles, porque no tenés que escribir la notación científica y son números fáciles de mirar. ¿Tá? Los químicos somos así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está bien? Entonces, esta tabla lo que tiene es efectivamente valores de pK sub A. ¿Está bien? Entonces, el único cuidado es este. Hierro 3 es ácido y hierro 2 es básico. No, Rudy, ¿qué estamos diciendo? A ver, lo que vos me estás preguntando, no sé quién es Rudy Díaz, pero bueno, Rudy, lo que vos me estás... Fíjate, ¿el ácido cianhídrico es básico? Ojo con eso. Es ácido. Es ácido. Lo que pasa es que la constante, lo que te está diciendo es, digamos, qué tan fuerte o, mejor dicho, qué tan débil es. Si querés te da un orden. ¿Está bien? Sí, vos podés ordenar los ácidos por su fuerza mirando los valores de las constantes. Pero el ácido cianhídrico, está muy buena esta tabla, porque fíjense, el ácido cianhídrico está acá, tiene un pK sub A de 9,3. O sea que el logaritmo debe estar, el K sub A debe andar en el orden de 1 por 10 a la menos 10. O sea, es un ácido muy débil, ¿está bien? Pero no es una base. Ojo con eso. Entonces, el hierro 2, fíjate, tiene un pK parecido. ¿Está bien? Lo que me está diciendo simplemente este valor es que obviamente el hierro 2 es un ácido mucho más débil que el hierro 3. Mejor dicho, el hexaacuo hierro 2, ¿sí? Es un ácido mucho más débil que el hexaacuo hierro 3. Eso es lo que me está diciendo. Helen. Sí. Sí, yo creo que tienen que pensar, chicos, que no es porque pKa me dé 14 y otro tenga pKa de 9, gana el 14 por el número, porque acá recuerden que ese operador matemático me está dando el menos logaritmo, es decir, ustedes para calcular esa constante, van a tener que ir a 10 a la menos ese valor. Por lo tanto, es inverso acá. Si yo tengo un pKa muy grande, o si yo comparo dos pKas, el más grande es el que tenga el valor más chico, ¿sí? Porque se están confundiendo con eso para mí. Ven la tabla y piensan que, porque uno me da 9 y el otro me da 9,3, uno es más chico o más grande que el otro. Ojo con eso también. Sí, tenés razón, Gri, pero por eso hice la aclaración de lo que significa P. Es inversa la relación, justamente, es lo mismo que pH. Sí, ahí es lo que dijo Cintia, si el pK es más grande, exactamente. La es más chica. Exactamente. Simplemente para terminar, las fuentes de información que usé para armar esta presentación, están todas, la guía de estudio, la tabla de datos, el Basolo, algunas cosas muy puntuales, el que tenga ganas de leerlo, ok, pero escapa al nivel del curso, y el Petrucci. Todo esto lo tienen disponible, hay un link que dice libros, ¿está bien? Que yo les subí al campus y se los pueden bajar de ahí lo que quieran. ¿Sí?